Bueno, como les decía, en este caso vamos a dar inicio con la clase sobre validez y confiabilidad de los instrumentos. Les voy a proyectar primerito lo que es un cuestionario, que es un cuestionario que nos permite, en este caso, diagnosticar los hábitos de estudio de los estudiantes de bachillerato. El propósito de este cuestionario es evaluar los hábitos de estudio de los estudiantes de bachillerato con el fin de identificar las posibles dificultades en su organización académica y motivación hacia el aprendizaje. ¿Cuáles son las instrucciones? Se presentan algunas afirmaciones relacionadas con sus hábitos de estudio, marcar con una X la opción que mejor refleje el grado de acuerdo con cada afirmación. En una escala del 1 al 4, totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. ¿Sí? En este cuestionario nosotros tenemos diferentes ítems con dos secciones. Organización del estudio y motivación y estrategias. En la primera tenemos 5 ítems y en la segunda 5 ítems más. Sin embargo, muchas de las veces cuando nosotros tenemos un instrumento es importante identificar si este es válido, si este es confiable, si este mide lo que nosotros tenemos como propósito. Aquí, por ejemplo, este es un cuestionario que yo encontré en internet y al analizar, por ejemplo, identificamos que hay ítems que son poco válidos, son subjetivos. Por ejemplo, en el primero me dice, me gusta estudiar cuando tengo tiempo libre. Estudio mucho cuando los profesores me caen bien. A veces estudio de noche o de día, depende del clima. Me gusta aprender cosas nuevas solo si son de mi interés. Esos son los 4 que se identificó que son mal planteados, básicamente. ¿Por qué? Son subjetivos. Tal como les puse aquí los comentarios, no miden el constructo, es decir, no hay un hábito de estudio, no miden el objetivo de lo que es nuestro cuestionario. Y asimismo, nosotros, todos estos ítems que no miden el constructo, es que significa que cuando se alejan del significado teórico, que se intenta evaluar de nuestro propósito del instrumento. Es decir, un buen instrumento debe tener ítems alineados conceptualmente, que sean claros, que no sean redundantes, que no dependan de una opinión y que sean representativos de todas las dimensiones del constructo, en este caso del cuestionario. Nosotros no podemos mantener un cuestionario en el que, por ejemplo, ponga me gusta, que dependa de una opinión, que dependa de lo que yo piense respecto a eso, sino que debe ser objetivo. Este otro más, estudio mucho cuando los profesores me caen bien, tampoco está bien, porque depende de una opinión, de si el docente o no, el docente me cae o no me cae bien. Está totalmente basado en una opinión, razón por la cual no es válido y también es subjetivo. En investigación, cuando un instrumento no mide correctamente lo que debía medir o no produce resultados consistentes, decimos que no es válido o no es confiable. Es decir, todo lo que vemos aquí, en efecto, no es ni válido ni es confiable. Pero ahora, dentro de lo que nosotros vemos en investigación, ¿qué sabemos realmente sobre qué significa esto? ¿Qué es lo que significa que no sea válido ni que no sea confiable? Justamente estas dos condiciones debe cumplir un instrumento de investigación. Ahora, yo quisiera saber qué saben ustedes sobre lo que es válido y sobre lo que es confiable en un instrumento de investigación. Yo les voy a compartir un link, denme, les comparto, para que ustedes me ayuden contestando unas preguntitas sobre esto. Ya. Aquí está el QR por si quieren escanear y también les voy a compartir lo que es el link para que ustedes puedan también acceder a él si es que están desde una computadora. Permítanme. Para que me ayuden contestando estas preguntitas. Les comparto en el chat ya. Por favor, accedan a ese link y ayúdenme contestando las preguntas ya. ¿Entienden el código QR por si desean acceder al mismo? Y ayúdenme contestando. Voy a abrirlo de esta.
Aquí justamente tenemos el cuestionario. La primera pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué crees que significa validar un instrumento de investigación? Bueno, la mayoría está de acuerdo en que comprobar que mide lo que se debe validar un instrumento de investigación. Vamos con la segunda pregunta. Dice, si aplico un cuestionario dos veces y obtengo resultados muy diferentes, ¿qué está fallando? La validez, la confiabilidad y el análisis estadístico. Puede ser que a lo mejor no lo analizaron bien estadísticamente y están cambiando los resultados. Pero la mayoría de veces es la confiabilidad. ¿Por qué? Si nosotros no aplicamos, si aplicamos un instrumento, supongamos en el mismo grupo, lo aplicamos dos veces, uno en la mañana, otro en la tarde. ¿Qué pasa? Y si varían los resultados, ¿qué puede ser? Que efectivamente la confiabilidad de nuestro instrumento está fallando. Y esto va de la mano con la pregunta que había, uno de los ítems que había en el cuestionario, ¿se acuerdan que decía me gusta? Puede que cambie la opinión del encuestado de acuerdo al tiempo o puede cambiar pasando unas horas, ¿no es cierto? Puede cambiar esa opinión que tiene porque está basado en una perspectiva. Entonces, efectivamente, aquí puede fallar la confiabilidad. Y vamos con la última. ¿Por qué crees que es importante validar un instrumento antes de aplicarlo para garantizar la calidad y precisión de los datos? Perfecto. Bien. Bueno, estamos bien. Solo aquí falló. Ya. Perfecto. Entonces, tal como nos dice aquí, validar un instrumento de investigación permite comprobar que mide lo que debe medir, es decir, la confiabilidad, la validez de un instrumento, perdón, debe efectivamente alinearse con el objetivo que yo tengo de mi instrumento. Eso significa que sea válido. Por otro lado, si aplico un cuestionario dos veces y obtengo resultados muy diferentes, ¿qué estaba fallando? Efectivamente, la confiabilidad del instrumento no es confiable y no mide realmente de forma estadística lo que yo deseo de acuerdo a mi objetivo de investigación. Y por último, ¿por qué creen que es importante validar un instrumento antes de aplicarlo? Para garantizar que la calidad sean los datos de calidez y puedan realmente medir lo que yo deseo. Y bajo estos conceptos, nosotros vamos a explicar lo que es la validez y también la confiabilidad, que es sumamente importante para sus instrumentos de investigación, ya sea para integración de aplicada a la matemática y la física o incluso para su trabajo de titulación. ¿Cierto? Ya. Bien, vamos a continuar con esto. Sí se ven las diapositivas, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Bien, ahora sí, vamos a explicar de forma clara lo que es la validez y la confiabilidad. La validez y la confiabilidad son dos conceptos diferentes. Primero, la validez significa el grado en que el instrumento mide realmente lo que debe medir. Por ejemplo, la pregunta clave aquí es efectivamente, ¿estoy midiendo lo que quiero medir? ¿Estoy midiendo los hábitos de estudio? ¿Estoy midiendo la satisfacción que tienen respecto a una estrategia didáctica? Si mi cuestionario busca medir motivación académica, las preguntas realmente indagan sobre motivación académica y no sobre autoestima, que a pesar que son conceptos que pueden ir estrechos, que pueden ir de la mano, no son iguales y pueden llegar a cambiar. Pueden llegar a cambiar de acuerdo al propósito de mi instrumento. Entonces, es importante que cuando yo haga un instrumento, verifique que sea válido, es decir, que el instrumento mida realmente lo que debe medir de acuerdo a mi objetivo de investigación. Por otro lado, está la confiabilidad. Es el grado en el que el instrumento produce resultados consistentes y estables en el tiempo o entre diferentes personas. Y ahí va lo que decíamos en las preguntas de exploración. La pregunta clave aquí es, ¿yo obtendría los mismos resultados si aplico el instrumento otra vez? Si es que el instrumento es confiable, debería obtener los mismos resultados. Sin embargo, hay un ejemplo. Si aplico el mismo test dos veces al mismo grupo y los resultados cambian mucho, efectivamente no es confiable. Puede que varíe un poquito, pero si efectivamente los resultados pueden fluctuar, es porque no hay una confiabilidad en mi instrumento. No estoy estableciendo bien los ítems, no estoy estableciendo bien las preguntas, son ambiguas, no han sido revisados. Y podemos resumir que la validez es la precisión del contenido, que vaya acorde a mi objetivo de investigación. Y la confiabilidad es que los ítems que están en el instrumento, en el cuestionario, en la encuesta de satisfacción, sean estables los resultados al aplicarlo yo dos veces en el mismo grupo. Ahora, permítanme. Ahora,
Cuando yo hablo sobre los criterios de validación son cuatro específicamente, los más importantes: la claridad, la pertinencia, la coherencia y la relevancia. Ahora, la claridad. ¿Qué evalúa la claridad? Permítanme aquí. ¿Qué evalúa la claridad? Que efectivamente que el ítem sea comprensible y sin ambigüedades. Aquí hay una pregunta guía por si ustedes quieren saber si su ítem es claro. ¿Se entiende exactamente lo que se pregunta? Por ejemplo, ¿planifico mis horarios de estudio? Es claro. Supongamos que yo pongo en el ítem, organizo mi tiempo de forma adecuada. Este ítem es poco claro. ¿Por qué? De forma adecuada es ambiguo. Lo que es adecuado para una persona puede no serlo para la otra, ¿no es cierto? No especifica el contexto, el tiempo para qué, para estudiar, para trabajar, para descansar, etcétera. Entonces, efectivamente, este ítem no es claro porque está siendo ambiguo. Organizo mi tiempo de forma adecuada. Depende de una opinión y de la perspectiva de esa persona que puede cambiar de una persona a otra. Entonces, no es específico, no es objetivo. Pertinencia. Que el ítem mida el constructo que se pretende evaluar. ¿El ítem corresponde al tema de estudio? Esa es la pregunta guía. Por ejemplo, horas de sueño es poco pertinente, ya que no mide directamente el constructo de interés. Si el objetivo del instrumento es evaluar, por ejemplo, habilidades de estudio, organización del tiempo académico, estrategias de aprendizaje, entonces preguntar por las horas de sueño no refleja directamente este tema, que puede ir de la mano, sí, pero que no refleja directamente lo que es mi objetivo de investigación. Y muchas de las veces nosotros cuando investigamos puede que se relacione, como las horas de sueño, a lo mejor duermo 8 horas, etcétera, pero no tiene que ver directamente con lo que yo estoy evaluando, por ejemplo, los hábitos de estudio. Ahora, voy con la coherencia. Que el ítem sea consistente con otros ítems del constructo. Por ejemplo, la pregunta guía aquí es, ¿encaja lógicamente con los demás ítems? Supongamos que hablamos sobre preguntas sobre planificación en los hábitos de estudio. Yo planifico mi rutina para dedicarme 2 horas a hacer los deberes, para después de clases llegar, comer, bañarme y hacer los deberes en este caso. Siguen un hábito de estudio, ¿no es cierto? Planificación o preguntas sobre la planificación que los estudiantes hacen tiene que ver efectivamente con mi objetivo de estudio, en este caso sobre los hábitos. Sin embargo, si yo me pongo a preguntar, digamos, yo qué sé, me salgo con amigos, etcétera. No tiene nada que ver con los hábitos de estudio, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con lo que yo realmente quiero investigar, con mi objetivo, con mi propósito. Relevancia. Que aporte información útil para los objetivos. Por ejemplo, permite tomar decisiones o análisis sobre el constructo. Y aquí es muy importante, por ejemplo, el uso de agenda para planificar y para hacer los hábitos de estudio. Es sumamente relevante. Por ejemplo, usted usa una agenda para organizar sus deberes y ponerlos en práctica, etcétera. Tiene y aporta información importante para lo que yo deseo medir. Entonces, son cuatro los que son los criterios de validación y que son sumamente relevantes para que usted los aplique al momento de investigar. Y es la claridad, la pertinencia, la coherencia y la relevancia. Vamos con el siguiente. Ahora, hablemos sobre los tipos de validez. Tengo la validez del contenido, la validez del constructo y la validez del criterio. La validez del contenido, ¿qué analiza? Que los ítems del instrumento representen adecuadamente el tema o el constructo que se desea medir. Por ejemplo, ¿cómo lo evalúo? A través del juicio de expertos. El juicio de expertos hace referencia a, como su nombre mismo lo dice, expertos que revisan los ítems y valoran su pertinencia, su claridad, su coherencia y su relevancia, que son los criterios de validez que ya les había expuesto anteriormente. Por ejemplo, si un cuestionario mide competencias docentes, debe incluir ítems sobre lo que es planificación, evaluación, comunicación, no solamente sobre metodología. Entonces, a través del juicio de expertos, los expertos se encargan de analizar que efectivamente lo que yo estoy viendo sobre la validez del contenido sea coherente con lo que es mi objetivo de investigación. Sea coherente, sea claro, sea en este caso pertinente y sea relevante, que son los criterios de validez. Ese es sobre la validez del contenido. Ahora vamos con la validez del constructo, que el instrumento realmente mide el concepto teórico que se desea medir. Por ejemplo, se analiza mediante análisis estadístico, como correlaciones, análisis factorial o mediante una revisión teórica.
Aquí un ejemplo. Si el instrumento mide motivación, los ítems deben agruparse coherentemente en dimensiones con intrínseca y extrínseca, si la motivación es intrínseca, si la motivación es extrínseca. Es decir, el instrumento realmente debe medir el concepto teórico que dice, que se establece en el objetivo. Y por último, tenemos la validez de criterio, que los resultados del instrumento se relacionen con otras medidas externas confiables. Por ejemplo, se calcula comparando con una prueba o medida externa como R de Pearson u otros coeficientes. Si un nuevo test de rendimiento académico correlaciona fuertemente con las calificaciones reales del estudiante, tiene buena validez del criterio. Por ejemplo, si ustedes hacen una encuesta de satisfacción y efectivamente ustedes quieren saber si hay una correlación entre la encuesta de satisfacción y la calificación del estudiante. Esta es la validez del criterio, porque nosotros estamos relacionando lo que es la encuesta de satisfacción con las calificaciones de los estudiantes y para eso se aplica una prueba estadística que aquí nos dice R de Pearson. ¿Sí? Bueno, cada uno de estos, como la validez del contenido, la validez del constructo y la validez del criterio, nosotros la vamos a ver de forma detallada a continuación. Por ejemplo, tenemos la validez del contenido. Aquí se aplica lo que nosotros conocemos y lo que yo ya les había dicho, que es el juicio de expertos para la validez del contenido, ¿no es cierto? ¿Y qué es el juicio de expertos? Este básicamente evalúa, como su nombre mismo lo dice, la validez del contenido y se entrega generalmente un instrumento de 3 a 5 expertos en el tema. Ellos lo que suelen hacer es calificar cada ítem según claridad, coherencia, relevancia y pertinencia, que son los criterios de validez. Usualmente se suele hacer en una escala del 1 al 4 y se calcula un índice de validez de contenido que es en sus siglas IVC o lo que se llama también el índice de capa de Cohen para ver el nivel de acuerdo entre ellos, entre los expertos. Por ejemplo, IVC o capa, si esta prueba estadística con respecto a lo que se ha aplicado, es decir, el juicio de expertos, los expertos hacen su validez, efectivamente, si es coherente, si es pertinente, si es claro y si es relevante, ellos hacen una calificación en la escala del 1 al 4 y se hace un índice de capa de Cohen entre los 3 o a 5 expertos que nosotros aplicamos, ¿cierto? Y si este este índice de capa es mayor o igual a 0.80, esto indica que hay una buena validez de contenido, es decir, el contenido es representativo. Esto generalmente nosotros lo podemos hacer en el programa SPSS. Yo aquí les he adjuntado un ejemplo que generalmente se hace cuando nosotros aplicamos esta prueba estadística en SPSS, donde nosotros tenemos un valor, miren, aquí está de 0.610. Entonces, como está entre 0.60, es un acuerdo moderado, más o menos. Algunos ítems pueden necesitar revisión. Y si fuera menor a 0.60, está bajo acuerdo, es decir, el instrumento requiere ajustes importantes. Aquí tampoco está en 0.80, ¿no es cierto? Está 0.61 específicamente. Entonces hay un acuerdo moderado, habrá que revisar algunos de los ítems. Si estuviera en 0.80 es válido, ¿no es cierto? Están súper de acuerdo todos los expertos, está súper bien. Sin embargo, si este fuera menor a 0.60, el instrumento requiere ajustes importantes. Hay que volver a revisar, hay que volver a ver qué faltó, cuáles fueron los desacuerdos de los expertos, entre otros. Bien, ahora vamos con lo que es alfa de Cronbach. Y nosotros lo vamos a aplicar para la validez del constructo, que es este segundo tipo de validez que nosotros estábamos viendo. La validez del constructo. Aquí se aplica la prueba estadística que es alfa de Cronbach. Alfa de Cronbach, y que nosotros tenemos aquí lo que nosotros ya conocemos, que es la letra griega alfa, evalúa la confiabilidad, es decir, la consistencia interna. ¿Qué tan relacionados están los ítems entre sí? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se aplica? Se aplica el instrumento a un grupo de personas y se usa un software estadístico, ya sea SPS, Jamovi, Excel, entre otros, para calcular el coeficiente de alfa de Cronbach. SPSS es el más conocido generalmente. Ahora, ¿qué nos dice sobre el resultado esperado? Si el valor de alfa es mayor o igual a 0.70, es una consistencia aceptable. Por otro lado, si es mayor o igual a 0.80, es una buena confiabilidad. Es decir, hay una homogeneidad en los ítems. En otras palabras, todos los ítems se relacionan y efectivamente, en este caso, la validez del constructo es muy buena porque si es mayor o igual a 0.80, hay una buena confiabilidad, hay homogeneidad en los ítems.
Bien, ahora vamos con un ejemplo. Miren, a nosotros aquí yo les puse una capturita de cómo se vería lo que es el alfa de Cronbach. Para la estadística de confiabilidad, ustedes cuando nosotros utilizamos el SPSS, nosotros podemos ver el alfa de Cronbach, en este caso 0.833. Yo les pregunto, de acuerdo a esto, mayor o igual a 0.80. Eso no es el instrumento que en este ejemplo aplicaron, es, ¿hay homogeneidad o no hay homogeneidad en los ítems? Estimado, déjeme ver con quién estoy. Estimado Ángel Romero. ¿Qué piensa? ¿Efectivamente hay homogeneidad de los ítems en este ejemplo que se ve a continuación o no hay? Aplicando la prueba estadística de alfa de Cronbach. ¿Está Ángel o ya se fue al Licen, cafecito? él no puede responder porque ahorita se encuentra en una tutoría con la licenciada Karina. Ya, entonces usted, Pamela, ayude. De acuerdo a alfa de Cronbach, mire, aquí alfa es mayor o igual a 0.80. Dice que es una buena confiabilidad. En este ejemplo, ¿usted qué piensa? ¿Eso hay o no hay una buena confiabilidad de 0.83? Sí, sí, Licen. Efectivamente, hay una buena confiabilidad, ¿no es cierto? Porque es de 0.83. Y si ya es mayor a igual, o sea, 0.80, efectivamente hay homogeneidad en los ítems. Es decir, hay una consistencia interna. Los ítems se relacionan, los ítems tienen una buena coherencia, una buena pertinencia, claridad y relevancia. Vamos ahora con lo que dice la correlación de Pearson. ¿Y qué es la correlación de Pearson? ¿Esta para qué nos ayudaba a medir? La validez del criterio, ¿no es cierto? Y nos permite hacer una correlación que evalúa la validez de criterio o estabilidad entre el test y el retest. Por ejemplo, se aplican dos instrumentos diferentes o el mismo en dos momentos y se calcula la correlación entre las puntuaciones. Por ejemplo, creo que ustedes no lo aplican, no lo aplican. Pero supongamos que ustedes aplican un pretest y un post-test. Yo necesito saber la correlación entre estos dos instrumentos. Efectivamente, ahí aplico lo que es la correlación de Pearson, ¿no es cierto? Y aquí yo saco un índice que es R, ¿no es cierto? Si es cercano a 1, indica alta correlación, es decir, hay una buena validez o una buena estabilidad entre los resultados de estos dos instrumentos. Y vuelvo a lo que les decía. Por ejemplo, si yo aplico una encuesta de satisfacción y quiero saber, en este caso, la correlación existente con la calificación de los estudiantes, si R es cercano a 1, indica que efectivamente hay una alta correlación, es decir, hay buena validez con mi encuesta de satisfacción o una buena estabilidad. Sin embargo, si no es cercana a 1, si baja, entonces ya no es tan válida, ya no hay estabilidad o a lo mejor puede que hubieron otros factores que influyeron y que efectivamente la encuesta de satisfacción no es suficiente para yo decir que hay hay una correlación entre la calificación de los estudiantes. Bien, como podemos ver aquí, yo he aplicado, bueno, les he adjuntado un ejemplito de lo que sería aplicar el R de Pearson para una correlación. Y en este caso, miren, aquí yo veo lo que es la correlación del R de Pearson y es 0.981. Me dice que si es cercana a 1, como les decía aquí en la diapositiva, si es cercana a 1 indica alta correlación, es decir, hay buena validez o estabilidad. Pero en cambio, si fuera entre 0.5 y 0.7, la relación es moderada. Puede que haya que requerir ajustes, ¿no es cierto? Y si es menor a 0.5, la relación es débil, es decir, el instrumento puede ser poco confiable o inadecuado. Sí, por eso es importante nosotros antes aplicar lo que es el juicio de expertos y también el alfa de Cronbach para ver si hay homogeneidad entre los ítems. Ayúdeme, estimado, a ver, Dayanara, ¿se encuentra aquí? Sí, Dayanara, por favor, ayúdeme. ¿Usted cree que hay una buena correlación en este coeficiente de Pearson de 0.981? Eso no es cercana a sí, 1. sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Gracias, Dayanara. Bien, ya. Ahora, por último, yo les voy a poner un ejemplito, ¿sí? Un ejemplo integrado. Supongamos que se diseña un cuestionario para medir estrategias de estudio en bachillerato. El ejemplo que nosotros vimos al principio, ¿se acuerdan? ¿Qué harían primero? Primero tienen que validar, bueno, lo que yo les recomiendo. Lo primero que tienen que hacer es validar el contenido con tres expertos en pedagogía, que revisen si las preguntas son claras, son pertinentes, son relevantes.
Por otro lado, el segundo paso que yo les recomiendo es que después ustedes apliquen el cuestionario a 30 estudiantes y calculen el alfa de Cronbach. Por ejemplo, si alfa es igual a 0,82, que es un ejemplo que yo me acabo de inventar, el instrumento es confiable, es decir, los ítems son homogéneos, se relacionan, hay validez. Y finalmente, comparan sus resultados con las notas de los alumnos para ver si existe correlación R de Pearson. Si R, por ejemplo, es 0,76, tiene una buena validez de criterio. De esa forma, el cuestionario demuestra que hay validez y que hay confiabilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a lo que les he explicado, que me la he pasado hablando todita la clase, pero ya van a trabajar ustedes? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Yo les he hecho una pequeña guía para que ustedes puedan, a ver si les para que ustedes puedan para adjuntarles. Les voy a adjuntar una guía en la que está resumido todo esto que les acabo de decir, ¿ya? Acá no me voy a agregar archivos. Ahí, los archivos. A ver si les puedo adjuntar aquí. Ya. Bueno, en todo caso, les voy a enviar entonces a su docente para que ustedes puedan, para que puedan estudiarla. Igual en esa guía que les voy a proyectar, permítanme, ustedes pueden ver, digamos, todito lo que es lo que yo les he explicado aquí. Ustedes lo pueden ver. Es proyectado. Sí, voy a enviar para que puedan hacer el trabajo, pero no hay problema. Miren, ¿sí ven? Aquí está la guía de conceptos, lo que es validez, lo que es confiabilidad, el tipo de validez, los métodos para evaluar la validez y la confiabilidad, todos los criterios para la evaluación de instrumentos, las recomendaciones prácticas, y también les adjunté los tutoriales para encontrar lo que es lo de capa de Cohen, alfa de Cronbach, correlación de Pearson, todito está aquí, para que ustedes puedan ver los links y todo, solo acceden. Y ya sale aquí para que ustedes puedan ver con los tutoriales que les adjunté. Traté de buscar los tutoriales más intuitivos para que ustedes al momento que ya tengan que hacer su instrumento de evaluación, ¿están viendo? Estoy compartiendo otra cosa. Sí, en su instrumento de evaluación ya puedan guiarse, a lo mejor esto les sirva para que puedan irse guiando, ¿ya? Bien, entonces en este momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contestar, quisiera ponerlos en un, solo les voy a dar unos 7, 10 minutos para que puedan hacer. Les voy a compartir lo que es lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente formulario. Este formulario es sobre un instrumento que, bueno, me lo inventé yo así, para que ustedes lo verifiquen, ¿sí? Y me ayuden identificando lo que son los criterios de validez, que era claridad, coherencia, pertinencia, relevancia. Qué tan coherentes, qué tan claros, qué tan relevantes son cada uno de los ítems que yo les he adjuntado en ese formulario? Sí, vamos a hacerlo por grupitos para que no haya inconvenientes. Sí, yo, 3 grupos. No necesitan más de unos 7 minutos. Esto, ya. ¿Cuántos estamos? 6. Ya, perfecto. Déjenme ver si ya los envío de una vez a los para que ya, ya. Ya fueron invitados para que puedan acceder. En unos 7 minutos los saco. Accedan nomás a los grupos, por favor. Cualquier pregunta me llaman y yo les ayudo, ¿ya? Tienen 7 minutitos, hasta las 5. Va, 4:40.
calendario o agenda. Entonces, esto quiere decir, entonces, según el ítem uno, entonces aplastamos si es claro, pertinente, coherente o relevante. Ah, sí, según estoy viendo, el ítem 4 es el que no tiene coherencia Claro, con lo... cuando, Ese tocaría especificarlo porque más abajo de donde hay eso de selección múltiple, hay para poner cuál ítem no es coherente. yo veo que el nomás el 4 nomás no está nada, los otros sí les ha de faltar, pero bueno. Entonces, el uno, cuando estudio, organizo mi tiempo usando un calendario o agenda, que Estudio organiza mi tiempo usando un calendario o agenda. A ver, espera. Prefiero repasar todo el contenido. Estudio organiza mi tiempo. ¿Sí están trabajando, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Licen, por el momento. Ya, perfecto. En unos 3 minutitos ya les pido que vuelvan ya para poder socializar los resultados. Objetivos, permite tomar. ¿Qué pasó? Ah, ¿Hay alguna pregunta, chicas, tal vez? ¿Todo claro? sí. Verán que pueden ver de cada ítem si es claro, si es pertinente, si es coherente. Si alguno le falta, no marcan en el ítem, por favor. Ya, Unos 5 minutitos más, unos 3 minutitos ya les pido que vuelvan para continuar ya y para poder socializar los resultados. ya. Vean, ¿qué le pusiste al último en el ítem 4? Le pusiste que se alejaba del del objetivo principal, ¿verdad? Y del objetivo de estudio le puse el ítem 4. Creo que no está bien.
Listo. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal les fue? ¿Sí pudieron responder? Vamos a analizar, bueno, ya lo hicieron en grupos, vamos a analizar rápidamente lo que son cada uno de los ítems, ¿ya? Estimado, vamos a ver con quién me ayuda, por favor. María Soledad. María Soledad, el primer ítem que dice, cuando estudio, organizo mi tiempo. A ver, este cuestionario fue con respecto a los hábitos de estudio, ¿no es cierto? El objetivo del cuestionario es identificar hábitos y estrategias de estudio de los estudiantes universitarios. Las instrucciones analiza cada ítem según los criterios de validación, que era claridad, pertinencia, coherencia y relevancia. Y yo les propuse algunos ítems, 5 en total. Dice, el primero de ellos, María Soledad, cuando estudio, organizo mi tiempo usando un calendario o agenda. ¿Fue claro? ¿Fue pertinente? ¿Fue coherente y fue relevante? Aquí habían puesto que la mayoría que fue claro, pertinente, coherente y relevante. La mayoría coincide. ¿Sí está María Soledad? Creo que se fue María Soledad. Ah, ayúdeme, por favor. Eric. Eric Salinas. ¿Fue claro, pertinente, coherente y relevante el primer ítem? Sí, en ese caso en el grupo coordinamos que sería llevaría todito los 4 elementos de la validación. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, el ítem, de acuerdo al objetivo que nosotros nos propone, cuando estudio organizo mi tiempo usando un calendario o agenda, el ítem está bien formulado, ya que se puede mantener sin cambios. Es coherente, es claro, es pertinente y es relevante. Vamos con el ítem número 2. Dice, prefiero repasar todo el contenido la noche antes del examen. Estimado Jean-Pierre Cango, ¿usted considera que el ítem es claro, es pertinente, es coherente y relevante o se puede reformular? Aquí la mayoría me ha puesto que es coherente, que es claro, que es pertinente pocos y que es relevante más pocos. Considero que los tres ítems, o sea, el de pertinencia, a ver si, de claridad, de coherencia y relevancia son adecuados. Respecto al de pertinencia, no considero que sea adecuado porque se sale un poco de lo que va a medir directamente el estudio, a que corresponda a algo que se relacione con el estudio. Muy bien. Sí, efectivamente, como se propone el ítem que dice que prefiero repasar todo el contenido la noche antes de un examen, está claro, se comprende, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que se relaciona con el estudio, representa un hábito poco eficaz, ¿no es cierto?, dentro del objetivo. Coherente, guarda relación con el objetivo en general, efectivamente, y la relevancia permite identificar prácticas inadecuadas de estudio. Podría reformularse este ítem, por ejemplo. Suelo repasar todo el contenido la noche antes de un examen, podría mantenerse, pero en un formato afirmativo, ¿no es cierto? Vamos ahora con el tercer ítem. Busco ayuda en libros o internet cuando no entiendo un tema. Ayúdeme, por favor. ¿Usted cree que es claro, pertinente, coherente y relevante, estimada Viviana? Viviana Becerra. Nuestro grupo consideró que sí era coherente, pertinente y relevante. Muy bien. ¿Y claro, sí fue claro? Tal como se expresa el busco ayuda en libros o internet cuando no entiendo un tema. Sí, Muy bien, exactamente. Este ítem es el mejor formulado de todos, ya que nos explica de forma clara un hábito, es muy pertinente ya que mide la estrategia de búsqueda de información y también de autorregulación. Es totalmente coherente también con el objetivo de estudio y es muy relevante ya que revela independencia y proactividad de acuerdo a este estudio, ¿no? A este ítem, perdón, con respecto a los hábitos de estudio. El ítem número 4. Esto nos pregunta, ¿cuántas horas duerme entre semana? Estimada Wendy, ¿considera usted que este ítem es claro, pertinente, relevante y coherente? En mi grupo determinamos que no tiene ninguna de los cuatro ítems. Efectivamente. Aquí dice claridad 4, coherencia 3. Muy bien. Bueno, la pregunta está bien formulada, es clara. ¿Cuántas horas duermes entre semanas? Se entiende, ¿no es cierto? Sin embargo,
no es tan pertinente, pues el sueño, aunque influye en el rendimiento, no es una estrategia de estudio directa y nosotros estamos consultando, nosotros estamos investigando sobre los hábitos de estudio en los universitarios. Además, parcialmente coherente, pues se aleja un poco del foco en estrategias de estudio y es útil como un dato suplementario, pero realmente no se alinea directamente con nuestro objetivo, así como nosotros decíamos, motivación, autoestima, están relacionados quizá, pero si yo estoy midiendo la motivación, me centro específicamente en la motivación, no me voy por otro lado a la autoestima, ¿no es cierto? Ya este ítem dice, podría eliminarse o reformularse, como procuro dormir lo suficiente para rendir bien en mis estudios. Quizá podríamos reformularlo, pero efectivamente, así tal como está planteado, no cumple en coherencia todos los ítems. Habría que revisarlo. Y el quinto ítem me dice, me gusta estudiar siempre en el mismo lugar o habitación. Me gusta estudiar siempre en el mismo lugar o habitación. ¿Eso o no es un hábito, estimada, o está de acuerdo a lo que es mi objetivo de investigación? Estimada Daniela Macas. Bueno, con mi grupo consideramos que sí cumplía con o sea, sí es claro, sí es pertinente, coherente y relevante, ya que este ítem analiza lo que son las rutinas y ambientes de estudio. Ya, Y muy aunque bien, podría mejorarse, pero creemos que sí está directamente relacionado con el objetivo que se plantea. muy bien. Efectivamente, el ítem es claro, es pertinente, pues se trata sobre condiciones y hábitos de estudio. A pesar de que dice, me gusta estudiar en la misma habitación, es un hábito, ¿no es cierto? Es coherente con el objetivo y con los demás ítems y aporta información sobre el entorno de estudio y dónde le gusta, en este caso, mantener el análisis de los contenidos al estudiante, ¿no es cierto? Puede ser un ítem adecuado, se puede conservar, tal vez se puede relacionar o se puede mejorar lo que es la redacción de este ítem, ¿no es cierto? Muchas gracias, chicos, ha estado súper bien. Ítem 4, muy bien. El subjetivo debe ser claro en lo que pregunta. Bien, podríamos mejorar la redacción. Súper bien. El ítem 4 era el que efectivamente debería redactarse mejor o en su consecuencia eliminarse, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora, lo último que vamos a hacer es este cuestionario pequeño para ver, vamos a ver, ya no, creo que avanzamos con pregunta reflexiva. Vamos a hacer un pequeño cuestionario para ver qué harían ustedes. Por favor, ayúdenme escaneando lo que es este código y este, pueden escanear este código, por favor, si pueden para ver si les envío ese con toda una persona. El caso hay que no puede ser. Ahí está. Vamos a terminar con esta. Tengo a Brittany, Dayanara, Eric, Erika, Karen, Leslie, María, María Maza, Nicole, Viviana Becerra. Conéctense por favor todos, me faltan, estamos 20. Zona, faltan 18. Faltarían 6, ya estamos 12. Vamos a empezar. Ayúdenme por favor chicos con este ya. Se he puesto el anterior. Este de aquí que les acabo de... Disculpen.
Ese de ahí. ¿Ya? ¿Pudieron acceder? Por favor. ¿Pudieron acceder sin problema o no les permite iniciar? Al link que les envié, por favor, al chat, ¿ya? No sé si a mí, pero a mí me sale tipo ya el cuestionario con las respuestas así correctas, o sea, como el rol del profesor, no así el link del juego. Ya, listo. Entonces vamos, permítame, a lo mejor se desconfiguró. Ayúdenme con esto, es una pregunta reflexiva, ¿sí? Sobre lo que deberíamos hacer. Escanéenme, ayúdenme esto, ¿sí? Me parece que no sé si no. Por favor, me disculpen, chicos. Igual les voy a poner, es un Padlet. Nos permite a nosotros identificar e ir contestando mediante un foro, que es sobre los instrumentos de investigación. ¿Qué pasos usted seguiría para elaborar una encuesta de satisfacción para que ésta sea válida y confiable? ¿Qué es el instrumento que ustedes se supone que deben hacer? ¿Sí? Ayúdenme contestando en una notita qué pasos rápidamente, unos 3 pasitos basta. ¿Qué pasos seguiría usted? ¿Me ayudan con su opinión, por favor? ¿Qué pasos seguiría para elaborar una encuesta de satisfacción para que ésta sea válida y confiable? ¿Ya? Minutito más, por favor, y empiecen a enviar, ¿ya? Tiene que ser un resumen, no es necesario que sea todo. Un resumen pequeño para ya ir terminando la clase. Ustedes también pueden ir a su pausa. Tengo 3 personas escribiendo. Yo les pongo enseguida el link. Les comparto. Planear dimensiones acorde a lo que diga, los ítems claras y sin para que sí que exigen sesgos. Muy bien. Consideren, por favor, chicos, también que es importante, no se olviden que es importante que en este caso apliquen
las pruebas. Justamente para eso se les socializó el alfa de Cronbach, lo que es también R de Pearson, el índice de capa, todo eso, pueden ponerlo también. Les envío nuevamente para todos. ¿Ya? ¿Alguien más que haya contestado? Ya me le estoy robando mi a la profe. Definir el objetivo y la muestra, diseñar la encuesta con preguntas claras y hacerlo revisar, perdón, y hacerlo revisar personas que sepan sobre instrumentos de investigación o sobre una prueba piloto. Elaborar las preguntas de acuerdo al objetivo de investigación sin caer en la subjetividad. Validar con expertos y alfa de Cronbach. Es necesario corregir de acuerdo a lo que digan los expertos. Si el alfa es menor que 0,80, de igual manera reformular o eliminar preguntas. Muy bien. Tiene objetivos. Construir el instrumento con ítems claros y coherentes con el objetivo. Validar el instrumento con expertos. Aplicar para otra prueba. Dimensiones. Los ítems deben tener relación con las dimensiones. Validar los ítems. Corregir los ítems. Bien. Construir el instrumento con ítems claros y coherentes con el objetivo. Validar el instrumento. Realizar los ítems en base a las siguientes interrogantes. Válidos también. Viendo lo que quiero medir, confiable. Obtendría los mismos resultados. Aplico el instrumento otra vez y utilizo validación de expertos y alfa de Cronbach. Muy bien. Brittany Ordóñez. Muy bien. Perfecto, chicos. Les agradezco a todos por haberme puesto atención. Disculpen por el último eh, examen que se fue error el escáner. Les agradezco muy bien por la participación. Les agradezco a todos porque también fueron muy participativos. Les voy a enviar la guía con la profe Cris para que les pueda compartir donde está el resumen de todo eso, también con los tutoriales para que ustedes puedan acceder. Eso, chicos, les agradezco mucho y conmigo será en una próxima ocasión. Muchas gracias y muchas gracias por sus opiniones. Muchas gracias, Brigitte. Muchas gracias, señores estudiantes, también por la atención. Ya les hago llegar la guía. Esta información es importante para nuestros instrumentos de investigación. No los podemos lanzar así nomás, sino que tenemos que primero validar el instrumento de investigación. En este momento vamos a tomarnos un pequeño descanso. Nos vemos a las 5:15 para continuar con el trabajo de la asignatura. Gracias. Sí, Brigitte.